Está Tatiana. Buenas tardes. Será, bueno, sí, acá también ya estamos en buenas tardes. ¿Cómo está? Diego Montaño la saluda desde La Paz. Buenas tardes y gracias por el interés en hablar de este libro. Quiero señalar que no soy la autora, por eso son muchos los autores. En realidad es una compilación, edición que ha estado a mi cargo, pero son varias las personas que han contribuido y han hecho posible este volumen. Bien, un volumen que, gracias por la corrección, usted a la cabeza de la edición, entonces como editora justamente, recopila 4 siglos de historia y que básicamente ha recibido este reconocimiento que es el más importante. Usted nos explicará por qué el premio Archiletras, dónde radica la importancia, quién entrega este reconocimiento a la literatura, por lo menos mundial. Es un premio, el premio Archiletras existe desde 2018 y se entrega a varias categorías en realidad. Eh, una de ellas es la que me otorgaron a mí, que es el premio a la publicación del año. No, bueno, en realidad no me lo otorgaron a mí, sino al libro. De modo que es el libro el premiado y no tanto yo. En otras categorías están, por ejemplo, el premio a la trayectoria profesional que recibió don Miguel Sáenz, que es académico de la Real Academia Española y tiene una larga trayectoria, traducido a muchísimos autores del alemán sobre todo. También estaba la categoría Voz del Año que recibió Drexler. Yo estaba muy contenta de que así fuera. Bueno, tantas otras a institución pública del año que estuviera trabajando en algún proyecto relacionado con la lingüística, la literatura, o institución privada también, etcétera, etcétera, ¿no? Son 10 categorías y la décima es un premio especial del jurado y este premio fue otorgado al poeta y helenista español Cuenca y también estoy muy contenta de que así fuera. Tatiana, eh, ¿qué hay en esta obra premiada? Bueno, casi es una obviedad mi pregunta, pero ¿cómo surge la idea de recopilar, como dice el título, 4 siglos de la literatura boliviana, de Bolivia? ¿Con qué nos encontraremos al recorrer esas páginas? Bueno, la idea, el deseo en realidad era recoger una serie de estudios que dieran cuenta de la literatura que se produce en el territorio que hoy conocemos como Bolivia, antes incluso de que se llamara así, ¿no? Y de ahí que hablamos de 4 siglos. Eh, Evidentemente, a mí me hubiese encantado poder recoger otros estudios más y, bueno, muchísimos más, y fueron varios los motivos que imposibilitaron hacer realidad ese deseo. En algunos casos por imposibilidad de las personas que me hubiese gustado que contribuyeran y en otros casos porque, bueno, es una obra de 500 páginas. Hubiésemos necesitado seguramente por lo menos 4 volúmenes de este tenor para recoger muchos más estudios o cuantos a mí me hubiese gustado incluir. Entonces, ¿qué es lo que recoge este volumen? Bueno, he optado por dar un orden cronológico a las contribuciones, de modo que empezamos con el siglo XVI y es una contribución de Andrés Eichmann Oerling que habla de la literatura en Charcas.
El título es La literatura en Charcas, factores que favorecen su cultivo. Y el estudio nos habla de, entre otras cosas, la educación, cómo se desarrollaba la educación en Charcas, da ejemplo de mujeres que se educaban en la época, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces se trata también de romper un poco estereotipos. Tenemos la idea de que cierto periodo se caracteriza por que las mujeres no podían ir a la escuela o porque los indígenas no podían aprender a leer, por ejemplo. Entonces, este estudio da prueba de lo contrario, ¿no? Eh, Avanzando en el tiempo, hay un estudio, está el estudio de Fernando Iwasaki, que es filólogo y escritor peruano, y él habla de Juana Manuela Gorriti, La comida, sociedad anónima, que bueno, es un estudio centrado en la gastronomía, digámoslo así. Ujú. Juana Manuela Gorriti y las hermanas de Shakespeare. Entonces, muchos dirán, bueno, ¿por qué Juana Manuela Gorriti? Eh, y es un poco para mostrar a través de esta figura que nace en Argentina, luego se casará en lo que llegará a ser Bolivia y luego terminará sus días en Lima, ¿no? Entonces, como esta idea de la nacionalidad evidentemente ha nutrido sus ideas y ha nutrido también la literatura en el país, en los tres países, de modo que tenerla presente en este volumen era mostrar esa transversalidad, digamos, transgeográfica, la literatura transgeográfica que representa a Juana Manuela Gorriti. Y están aquí en este estudio presentes una serie de mujeres con las que ella compone su Cocina Ecléctica, una de sus obras. Después está el trabajo de Alba María Pasoldán, que se centra en la figura de Adela Zamudio, y ahí coincidimos todos que es una figura nacional, porque creo que a partir de ahí, del siglo XIX, es cuando solemos, o se ha solido más bien, mirar la literatura boliviana, pero esto ha cambiado afortunadamente en las últimas décadas. Entonces ella le dedica este estudio a Adela Zamudio como poeta y novelista. Después otro trabajo de Carlos Mata Indurain, que es filólogo, profesor en la Universidad de Navarra, que se centra en casos de la poesía boliviana que toma a Cervantes como figura central, por ejemplo. Ujú. Entonces, mostrar qué inspira Cervantes en los poetas bolivianos de determinados años, demostrando de alguna manera que ha solido ser el bicentenario del nacimiento de Cervantes, en muchos casos, el que ha inspirado también este tipo de poesía, ¿no? O sea que de alguna manera es un reconocimiento a un autor español, bueno, en fin. Un estudio muy interesante es el de Cristina Fangman y Alfredo Grieco y Babio, que hace una serie de paralelos entre la literatura boliviana y la argentina entre los años 1946 y 1964, mostrar los paralelos entre autores que viven bajo el MNRismo, llamémoslo así, y el peronismo, ¿no? Y cómo dialoga la literatura también en esos contextos políticos cuyos paralelos se determinan inicialmente. Entonces, bueno, la literatura siempre dialoga, o sea, no se limita a unas fronteras geográficas, ¿no? Y este estudio muestra ese fluir
de las letras entre Bolivia y Argentina concretamente. Y el siguiente también hace paralelos con la Argentina, y en este caso para hablar de tres casos en particular, es el estudio de María José Daona, que habla de tres casos en particular, como decía, el de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Rodolfo Walsh y Luis Espinal, poniéndolos en paralelo con tres figuras femeninas que los acompañan, Cristina Trigo, Enriqueta Muñiz y Domitila Barrios. Mm, Domitila Barrios Chungara, como claro, mejor se la sí. conoce, ¿no? El momento de las Eh, dictaduras en nuestra región, ¿Perdón? que es el momento de las dictaduras, del Plan Cóndor en nuestros países. Exactamente, exactamente. Pero lo que ella destaca es el papel de estas tres mujeres en la obra de estos tres hombres y cómo se ha recuperado de alguna manera estas obras o cómo han crecido estas obras gracias al papel de estas tres mujeres, ¿no? Em, Luego, el trabajo de Teodosio Fernández Rodríguez, catedrático jubilado de la Universidad Autónoma de Madrid, es un estudio de la poesía de Pedro Ximose, que da cuenta un poco de los cambios en la poesía de Ximose. Y el título dice mucho, entre el compromiso y la lucidez, es el título del trabajo, la poesía de Pedro Ximose, ¿no? Entonces, cómo va cambiando según la posición política también de Pedro Ximose, que se desprende de su poesía. El siguiente es un estudio de Ana Rebeca Prada, que retoma esta idea de los rescatiris, que es un término que acuñó Marcelo Villena Alvarado para hablar de esos literatos que van y recuperan obras del pasado que no habían sido, que no eran conocidas, y habla de rescatiris. Entonces, ella habla un poquito o más bien da cuenta de todo lo que se ha avanzado en estudios literarios en las últimas décadas, toda la literatura que se ha recuperado, ¿no? Gracias al trabajo esencialmente de los profesores de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. El siguiente es un ensayo literario de Diego Valverde Villena, sobre Jaime Sáenz, que ya desde el título se siente ese tono poético que recorre todo el ensayo. Jaime Sáenz, relojero, astrónomo, alquimista, poeta. El Ah, siguiente es otro ensayo a cargo de Gabriel Chávez Casasola, sobre la poesía de Eduardo Mitre, Maravilla y Memoria. Y el último trabajo es una recuperación del poeta chileno Pedro Lastra, que habla de sus memorias, son sus memorias. El título es de cómo un escritor chileno leyó la literatura boliviana. Y nos cuenta un poco cómo descubre él en sus años de estudiante la literatura boliviana y cómo va a ser una literatura con la que él va a dialogar constantemente, ¿no? bueno, Tatiana, 11 Y, personas hasta ahora, 11 y nombres el que... volumen se cierra, Sí, el volumen se cierra con un broche de oro, que son cuatro poemas de Eduardo Mitre, tres de ellos inéditos. ah, El primero de Mi madre inmigrante, el segundo Retomando el metro, el tercero Al salir del metro y el cuarto Gaza. vaya, entonces tenemos la participación de al menos 13 personas, incluyéndola a usted. No sé cuántas personas más trabajaron en este arduo trabajo de recopilar
la historia de la literatura de 4 siglos, porque no es solamente la época republicana, como puede confundirse uno con el título, sino entre 1825 y 2025, sino con 4 siglos. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas, Tatiana, en esto? Bueno, me gusta mucho esta idea que tiene una larga tradición a la que no voy a desarrollar, que es ir en hombros de gigantes, ¿no? Yo creo que nos apoyamos siempre en el trabajo de quienes nos han precedido, o sea que si contamos a toda esa gente, la lista sería interminable. Los estudios que han compuesto este libro son los que he citado. Eh, la, la, el haberlo hecho realidad, el haberlo hecho, el verlo como un libro, necesita y merece el reconocimiento primero del editorial Renacimiento en Sevilla, que lo recibió con brazos abiertos, le pareció un excelente proyecto y fue una coedición con la editorial 3600 de La Paz, de modo que eso hacía posible la circulación tanto en España como en Bolivia, ¿no? De ahí que la obra se conociera aquí y pudiera recibir ese premio. Por otro lado, la Academia Boliviana de la Lengua apoyó el proyecto y lo mismo hizo la Asociación de Academias de la Lengua, que apoyaron financieramente el libro, porque como todos sabemos, nada sale de la nada. Entonces, los estudios fueron largos años de trabajo y el libro fue posible gracias a ese financiamiento tan importante. Finalmente, Tatiana, nuevamente felicitarla a usted como la editora de este gran trabajo que involucra, como usted decía, a una lista interminable de personas que hicieron posible, pero de este grupo también selecto de cada uno de los investigadores que pusieron su ingrediente a cada capítulo y que rebuscaron en la historia, se sumergieron en la historia de estos 4 siglos de este territorio hoy llamado Bolivia. Finalmente, Tatiana, para quienes nos tentamos con ese recorrido que nos ha dado de capítulo por capítulo, ¿dónde podemos conseguir ese libro en Bolivia? Si es que tiene la información de si todavía hay algunas ediciones disponibles. Sí, 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 el libro tiene, como decía, la edición sevillana y la edición paceña de 3600, de modo que en principio está en las librerías de La Paz que vendan las publicaciones de 3600. Me han hecho saber que está en la librería de Plural, con toda seguridad. Y agradezco enormemente a los de Plural por hacer esa venta posible. Y no sé en cuantísimas más, no podría decirlo, pero seguro que asomándose a cualquier librería les podrán dar el dato. Tatiana, ¿y cuándo va a estar por este lado del charco? La próxima semana. Ah, no, entonces la tenemos que invitar acá y hablar un poco más sobre la literatura, sobre este premiado libro y sobre el trabajo que vienen haciendo. Con todo gusto, mil gracias. Sobre todo espero que sea este un empujoncito para animar a la gente a leer más, a conocer más desde la literatura, eh, todos esos siglos que nos preceden, porque leyendo más vamos a tener una visión más enriquecida y más sostenida de lo que se produce después también, y menos estereotipada sobre todo. Sobre todo, ¿no? Menos clichés, menos etiquetas, podremos entender mejor este territorio y como usted en algún momento decía, la literatura y la historia prácticamente vienen de la mano, ¿no? Podremos entender muchos momentos
políticos, no necesariamente leyendo un periódico, sino revisando qué se escribía en ese entonces. Tatiana, ha sido un verdadero placer y la invitación está hecha para que cuando esté por La Paz, venga acá a la montaña, que vamos a tenerle un cafecito, una charla, un Con solcito todo gusto. agradable y una vista espectacular que tenemos desde acá de La Paz. Un fuerte abrazo, Tatiana, hasta el otro lado del charco. Muchísimas gracias y gracias por este espacio, de verdad. No, a ustedes las gracias y felicidades nuevamente. Gracias, hasta pronto. Gracias a Tatiana Alvarado Teodoric.